Nadie en el aeropuerto del Prat podía imaginar que aquel martes común se convertiría en el día que cambiaría la vida de Rafael Torres para siempre. Pero la vida tiene esa costumbre de disfrazarse de rutina justo antes de explotar en tu cara. Rafael ajustó su corbata azul marino mientras atravesaba la puerta de embarque del vuelo IB 32214 con destino a Madrid. Llevaba 3 años trabajando como auxiliar de vuelo para Iberia, y aunque el sueldo apenas le alcanzaba para compartir un piso en Hospitalet con otros dos compañeros, amaba su trabajo, o al menos eso se repetía cada mañana frente al espejo, tratando de convencerse de que los gritos de pasajeros borrachos y el olor a comida recalentada valían la pena por esos escasos momentos de calma sobre las nubes. Torres, te toca el pasillo central hoy, le informó Marta, la jefa de cabina, una mujer de 50 años con el ceño permanentemente fruncido. Y por favor, nada de consentir a los de business. Ya sabes que la empresa está recortando todo. Rafael asintió mientras guardaba su maletín en el compartimento superior. El Airbus A320 comenzaba a llenarse con la típica mezcla caótica de ejecutivos apresurados, familias con niños inquietos y turistas desconcertados por los anuncios en catalán. Todo normal, todo predecible. Hasta que ella subió. Al principio, Rafael no le prestó atención. Era solo una mujer mayor, quizás de 70 y tantos años, con un abrigo marrón tan desgastado que parecía haber sobrevivido a la guerra civil. Arrastraba una pequeña maleta con ruedas que chirriaba como un animal herido. Su cabello gris estaba recogido en un moño desprolijo y sus manos nudosas temblaban ligeramente mientras buscaba su asiento. Disculpe, señora, dijo Rafael con su mejor sonrisa profesional. ¿Necesita ayuda con su equipaje? La mujer lo miró con ojos acuosos del color del mar en invierno. No tengo casi nada, murmuró con voz quebrada, casi inaudible. Rafael sintió una punzada de compasión. Había visto a muchos pasajeros mayores viajando solos, pero algo en esta mujer le resultaba particularmente conmovedor. Tal vez era la forma en que sostenía su bolso contra el pecho, como si contuviera todos sus tesoros del mundo. O quizás era simplemente que le recordaba a su propia abuela, que había muerto 2 años atrás sin que él pudiera despedirse porque estaba trabajando en un vuelo a Palma de Mallorca. Déjeme ayudarla, insistió, tomando suavemente su maleta. Entonces comenzó el infierno. Ese es mi asiento, rugió una voz desde atrás. Rafael se giró para encontrarse con un hombre de unos 40 años, vestido con un traje gris de marca que probablemente costaba más que su salario mensual. Tenía la cara roja de indignación y señalaba agresivamente el asiento 2C, exactamente donde la anciana estaba tratando de acomodarse. Perdone, señor, pero permítame verificar, comenzó Rafael, pero el hombre interrumpió. No hay nada que verificar. Pagué extra por ese asiento específicamente porque tiene más espacio para las piernas. ¿Entiende? Pagué. Esta mujer no puede simplemente. Yo también pagué mi billete, intervino la anciana y por primera vez Rafael notó un destello de acero en su voz. Mi asiento es el 2C. Lo compré hace 2 semanas. Eso es imposible, escupió el hombre. Yo lo reservé hace un mes. Rafael sintió como la temperatura en el pasillo subía a varios grados. Otros pasajeros comenzaban a murmurar, algunos sacando sus teléfonos para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en un espectáculo. Marta le lanzó una mirada asesina desde la parte delantera del avión, una mirada que decía claramente, resuelve esto ahora o te la cargo en tu evaluación trimestral. Señores, por favor, dijo Rafael, manteniendo su voz calmada, aunque por dentro maldecía su suerte. Voy a revisar ambos billetes y solucionaremos esto en un momento. No hay nada que solucionar. El hombre prácticamente escupía saliva. Esta es típica incompetencia de Iberia, siempre vendiendo más billetes de los que tienen. Voy a llamar a mi abogado. Señor, necesito que se calme. La voz de Rafael se endureció un poco. Estamos retrasando el despegue para todos los demás pasajeros. Me importa un carajo los demás pasajeros. Ahí fue cuando Rafael vio algo que lo congeló por un segundo. La anciana había abierto su bolso para buscar su billete, y dentro, junto con algunos pañuelos arrugados y un rosario antiguo, había un sobre marrón delgado, muy delgado. Y cuando sus dedos temblorosos finalmente sacaron el papel de embarque, Rafael notó algo más. Las lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas arrugadas. No tengo dinero, susurró ella, tan bajo que Rafael casi no la escuchó. Gasté todo lo que tenía en este billete para ver a mi hija en Madrid.
No puedo pagar más. Algo se rompió dentro de Rafael en ese momento. Tal vez fue la forma en que la mujer pronunció mi hija, con esa mezcla de esperanza y desesperación. O quizás fue recordar todas las veces que su propia madre había hecho sacrificios similares para que él pudiera tener una vida mejor. Había gastado sus ahorros para pagar su curso de auxiliar de vuelo, trabajando dobles turnos en una fábrica textil en Terraza. Tú mereces volar, mijo, le había dicho, aunque ella nunca había subido a un avión en su vida. Rafael tomó una decisión que probablemente le costaría una bronca monumental de Marta. Señor, dijo, girándose hacia el hombre del traje, hay un error en el sistema. Su asiento ha sido movido. ¿Qué? ¿Pero si yo? Su nuevo asiento es el 8A. Es en la fila de emergencia, con mucho más espacio para las piernas. Y por las molestias, le ofrecemos una bebida premium gratuita durante el vuelo. El hombre abrió la boca para protestar, pero Rafael ya había sacado su tablet y estaba mostrándole algo en la pantalla, hablando rápido y con esa sonrisa profesional que había perfeccionado durante años de lidiar con pasajeros difíciles. No había ningún asiento 8A disponible, por supuesto. Rafael acababa de inventárselo, pero el hombre no lo sabía y el 8A sí tenía más espacio. Lo único que tendría que hacer después sería mover a la persona que ya estaba allí a otro lugar, como fichas de dominó, creando una cadena de cambios que esperaba no terminara en un motín a 30.000 pies de altura. Está bien, gruñó finalmente el hombre, pero quiero Ginebra Tanqueray, no esa porquería barata. Por supuesto, señor. Mientras el hombre se alejaba refunfuñando, Rafael se giró hacia la anciana, que lo miraba con una expresión de asombro y gratitud que le hizo sentir un nudo en la garganta. Gracias, susurró ella. Gracias, hijo. No hay de qué, señora, respondió Rafael ayudándola a sentarse. ¿Necesita algo más? ¿Agua? ¿Una manta? No, ya has hecho demasiado. Rafael volvió a sus tareas, pero durante los siguientes minutos no pudo dejar de pensar en esa mujer. Mientras realizaba la demostración de seguridad con gestos automáticos que había repetido 1000 veces, sus ojos se desviaban constantemente hacia el asiento 2C. La anciana tenía los ojos cerrados, con las manos apretadas sobre el reposabrazos. Parecía estar rezando, o quizás simplemente tratando de no entrar en pánico. Rafael sabía que muchas personas mayores tenían miedo de volar. El avión comenzó a rodar por la pista. Rafael se abrochó el cinturón en su asiento abatible cerca de la salida de emergencia, sintiendo la vibración familiar de los motores cobrando vida. Barcelona se desplegaba debajo de ellos, el mar Mediterráneo brillando como metal líquido, la Sagrada Familia alzándose como un castillo de arena gigante, las montañas de Montjuic y Tibidabo enmarcando la ciudad como guardianes silenciosos. Entonces escuchó el grito. «¡Por favor! Necesito bajar. No puedo respirar». Era la anciana. Se había desabrochado el cinturón y estaba tratando de levantarse, sus ojos salvajes de terror. El avión ya estaba acelerando en la pista, demasiado tarde para detenerse. Rafael se desabrochó de un tirón y se abalanzó hacia ella, ignorando las protestas de Marta. Se arrodilló en el pasillo, tomando suavemente las manos temblorosas de la mujer entre las suyas. «Señora, míreme», dijo con firmeza pero con amabilidad. «Míreme a los ojos, respire conmigo. 1, 2, 3. Exhale. Así, muy bien. No puedo, el avión va a caerse, vamos a morir». «No vamos a morir», Rafael mantuvo su voz firme. «He volado miles de veces, este piloto es excelente. ¿Ve esas luces allá adelante? Son las señales de la pista. Todo está bajo control. Respire conmigo otra vez. 1, 2, 3. Poco a poco, el pánico en los ojos de la mujer comenzó a disminuir. Sus dedos dejaron de aferrarse a los de Rafael con tanta fuerza. El avión despegó suavemente, la nariz levantándose hacia el cielo, y Barcelona comenzó a encogerse debajo de ellos hasta convertirse en un mapa de juguete. «Ya pasó», susurró Rafael. «Lo hizo maravillosamente. Ahora solo relájese y disfrute del vuelo. Voy a traerle un poco de agua». Cuando regresó con el vaso de agua y una bolsa de galletas que había sacado de su propio bolsillo, porque Iberia ya no regalaba nada a los pasajeros de clase económica, la mujer lo miró con una expresión que Rafael no pudo descifrar del todo. Había gratitud, sí, pero también algo más, algo que parecía evaluación. «Eres muy amable», dijo ella, tomando el agua con manos que ya no temblaban tanto. No muchos jóvenes se preocuparían así por una vieja desconocida. «Mi abuela me enseñó a respetar a mis mayores», respondió Rafael con una sonrisa.
Ella decía que la forma en que tratas a los demás cuando nadie te está mirando revela quién eres realmente. La mujer sonrió por primera vez y Rafael notó que, debajo de todas esas arrugas y esa ropa raída, había algo en ella, una especie de dignidad quizás, o poder. Era difícil de explicar. Tu abuela era una mujer sabia, dijo la anciana. ¿Cómo te llamas? Rafael. Rafael Torres. Un nombre fuerte. Rafael significa Dios sana. ¿Lo sabías? Sí, señora. Mi madre es muy religiosa. Las madres siempre saben, la mujer cerró los ojos recostándose en su asiento. Siempre saben. El resto del vuelo transcurrió sin incidentes. Rafael atendió a los demás pasajeros, repartió bebidas, recogió basura, calmó a un bebé que lloraba, ayudó a un adolescente a encontrar su mochila perdida, la rutina habitual. Pero cada vez que pasaba junto al asiento 2C, sentía los ojos de la anciana siguiéndolo. No era una mirada inquietante exactamente. Era más bien estudiosa. 40 minutos después, el piloto anunció que comenzarían el descenso hacia Madrid. Rafael realizó su recorrido final por la cabina, asegurándose de que todos los cinturones estuvieran abrochados y las bandejas guardadas. Cuando llegó al asiento de la anciana, ella le hizo un gesto para que se acercara. «Rafael», susurró, su voz apenas audible sobre el rugido de los motores. «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Claro, señora». «¿Te gusta tu trabajo?» La pregunta lo tomó desprevenido. Era tan directa, tan inesperadamente íntima. Sí, respondió automáticamente, pero luego, sin saber por qué, añadió, bueno, la mayoría de los días. Algunos días son más difíciles que otros. ¿Y sueñas con algo más grande? Rafael la miró fijamente. ¿Cómo podía esta desconocida ver directamente dentro de su alma? Porque sí, claro que soñaba con algo más grande. Soñaba con ser jefe de cabina, quizás eventualmente trabajar en vuelos internacionales. Soñaba con poder llevar a su madre de vacaciones a algún lugar exótico. Soñaba con tener su propio apartamento, no compartir un baño con dos roommates que nunca limpiaban sus platos. Todos soñamos, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. La mujer asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Eres un buen chico, Rafael Torres. Recuerda mi nombre, Isabel Gutiérrez. Algún día, cuando menos lo esperes, ese nombre significará algo para ti. Antes de que Rafael pudiera responder, el avión tocó tierra con un pequeño salto. Los pasajeros rompieron en aplausos espontáneos, como era costumbre en España. Rafael tuvo que volver a su asiento para el aterrizaje, pero las palabras de la mujer resonaban en su mente como una campana. Isabel Gutiérrez. Isabel Gutiérrez. ¿Por qué le resultaba vagamente familiar ese nombre? Cuando el avión finalmente se detuvo en la puerta de embarque y el piloto apagó la señal de cinturones de seguridad, comenzó el caos usual. Pasajeros levantándose de golpe para agarrar su equipaje, empujando y codazándose en su desesperación por ser los primeros en salir, como si esos 30 segundos extra fueran a cambiar fundamentalmente sus vidas. Rafael se quedó en su posición cerca de la puerta, despidiendo a los pasajeros con sonrisas y gracias por volar con Iberia. El hombre del traje gris pasó sin mirarlo, todavía con cara de pocos amigos. Una familia con 3 niños pequeños le dio las gracias efusivamente porque les había dado pegatinas de aviones. Un grupo de estudiantes borrachos que habían estado cantando canciones de fútbol durante todo el vuelo pasaron tambaleándose y riendo. Y entonces llegó Isabel Gutiérrez. Se había puesto el abrigo marrón desgastado y cargaba su pequeña maleta con ruedas chirriantes. Pero ahora había algo diferente en ella. Su espalda estaba más recta. Sus ojos brillaban con una chispa que no había estado allí antes. O quizás sí había estado, pero Rafael no la había notado. Rafael, dijo deteniéndose frente a él, gracias por todo hoy. Por el asiento, por calmarme, por tratarme como un ser humano y no como un estorbo. No tiene que agradecerme, señora Gutiérrez. Es mi trabajo. No, dijo ella con firmeza. Tu trabajo es servir bebidas y dar instrucciones de seguridad. Lo que hiciste hoy fue mucho más allá de tu trabajo, y eso merece ser recompensado. Metió la mano en su bolso destartalado y sacó una tarjeta de presentación. Era de un blanco cremoso elegante con letras en relieve dorado. Isabel Gutiérrez, presidenta y CEO Gutiérrez Logistics and Maritime Services, Puerto de Barcelona. Rafael sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada encima. Gutiérrez Logistics. Gutiérrez Logistics. Era una de las empresas de transporte marítimo más grandes de toda Cataluña. Tenían contratos con las principales líneas de cruceros, manejaban importaciones de toda Asia,
Operaban una flota de buques de carga que viajaban por todo el Mediterráneo. Rafael había visto sus contenedores en el puerto miles de veces, esas enormes cajas azules con el logo dorado de una brújula. Y esta mujer con el abrigo raído y la maleta chirriante, ¿era la dueña? Yo, yo no entiendo, tartamudeó. Isabel sonrió y esta vez fue una sonrisa completa que transformó su rostro entero. De repente, Rafael pudo ver rastros de la mujer poderosa que debía ser en su oficina. Astuta, determinada, probablemente despiadada cuando era necesario. Este abrigo, dijo, pasando su mano por la tela gastada, tiene 40 años. Era de mi difunto esposo, Ramón. Lo uso cada vez que viajo en clase turista porque quiero ver cómo me trata la gente cuando parezco pobre y vulnerable. Es un pequeño experimento social, si quieres llamarlo así. ¿Un experimento? Llevo dirigiendo mi empresa durante 35 años, Rafael. He aprendido que la verdadera medida de una persona no es cómo trata a los que están por encima de ella, sino cómo trata a los que están por debajo. Hoy, tú pasaste esa prueba con honores. Rafael no sabía qué decir, se sentía simultáneamente halagado y ligeramente molesto. Toda esa angustia había sido un test. Como si pudiera leer sus pensamientos, la expresión de Isabel se suavizó. Sé que puede parecer manipulador, dijo, y tal vez lo es. Pero también verás que mis lágrimas eran reales. Mi pánico en el despegue era real. Realmente gasté todos mis ahorros de mi cuenta personal, no la de la empresa, para comprar este billete. ¿Por qué? Porque quería recordar cómo es para las personas normales. Y tú me trataste con dignidad cuando no tenías ninguna razón para hacerlo, cuando no sabías quién era yo. Metió la mano nuevamente en su bolso y sacó un sobre. Se lo entregó a Rafael. Dentro hay una oferta de empleo. Gutiérrez Logistics está expandiendo sus operaciones a una línea de cruceros boutique. Necesitamos un director de experiencia del pasajero. Alguien que entienda verdaderamente el servicio, no solo los manuales de procedimiento. El salario es el triple de lo que ganas ahora, más beneficios, más viajes internacionales, más oportunidades de crecimiento. Rafael miró el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Señora Gutiérrez, yo no tengo las calificaciones para... Tienes algo mejor que calificaciones en papel, interrumpió ella. Tienes empatía, tienes instintos, tienes el tipo de humanidad que no puede enseñarse en ninguna universidad. El resto podemos entrenarlo. No sé qué decir. No digas nada ahora. Abre el sobre cuando llegues a casa. Piénsalo. Llámame al número de la tarjeta cuando hayas decidido. Pero Rafael, no dejes que el miedo a lo desconocido te impida agarrar una oportunidad cuando la vida te la pone enfrente. Marta apareció de repente con su expresión de jefa de cabina frustrada. Torres, necesito que ayudes con el equipaje en la bodega. Los de tierra están retrasados otra vez. Enseguida voy, respondió Rafael. Cuando volvió a mirar, Isabel Gutiérrez ya se estaba alejando, arrastrando su maleta chirriante por el túnel de embarque. Parecía una anciana común y corriente. Nadie que la viera pasaría 2 veces, pero Rafael ahora sabía la verdad. Las apariencias engañan. Y a veces el destino viene disfrazado de un abrigo marrón raído. Guardó el sobre en el bolsillo interno de su chaqueta, sintiendo peso contra su corazón. Su vida acababa de cambiar. Podía sentirlo. La pregunta era, ¿tendría el coraje de aceptar ese cambio? Rafael no durmió esa noche. Bueno, técnicamente sí durmió, pero fueron esas horas fragmentadas e inquietas donde tu cerebro se niega a apagarse completamente, dando vueltas y vueltas como un perro persiguiendo su propia cola. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese sobre blanco cremoso sobre su mesita de noche, brillando en la oscuridad como si tuviera luz propia. A las 3 de la madrugada finalmente se rindió, encendió la lámpara y abrió el sobre por 7ª vez esa noche. La carta estaba escrita en papel con membrete de Gutiérrez Logistics, con esa caligrafía corporativa perfecta que parecía demasiado elegante para ser real. Estimado señor Torres, por la presente, Gutiérrez Logistics and Maritime Services le ofrece el puesto de director de experiencia del pasajero para nuestra nueva línea de cruceros boutique, Mediterranean Dreams. El salario inicial es de 4.200 euros mensuales, con revisión anual basada en desempeño, más bonos trimestrales, seguro médico privado completo, 4 semanas de vacaciones pagadas y oportunidades de formación internacional en Montecarlo, Nápoles y Dubái. La fecha de inicio propuesta es el 15 de enero. Atentamente, Isabel Gutiérrez, CA, 4.200 euros. Rafael ganaba 1.400 trabajando para Iberia. Esto era literalmente imposible.
Tenía que ser una broma, o un error, o algún tipo de estafa elaborada, excepto que la tarjeta de presentación de Isabel era real. Rafael lo había verificado. Había googleado Isabel Gutiérrez Barcelona y había encontrado docenas de artículos. La mujer era una leyenda en el mundo del transporte marítimo. Había heredado una pequeña empresa de su padre en los años 80 y la había convertido en un imperio. Forbes España la había incluido en su lista de las 50 empresarias más poderosas del país. Y ella le estaba ofreciendo un trabajo a él, un simple auxiliar de vuelo que todavía tenía que pedir prestado dinero a su madre algunos meses para pagar el alquiler. Su compañero de piso, Jordi, golpeó la pared compartida. «Tío, apaga esa puta luz. Algunos tenemos que trabajar mañana». Rafael apagó la lámpara, pero su mente seguía encendida como una máquina de pinball. ¿Y si aceptaba y era un completo desastre? ¿Y si Isabel se daba cuenta de que había cometido un terrible error? ¿Y si lo despedían después de un mes y entonces no solo no tenía el trabajo nuevo, sino que también había quemado sus puentes con Iberia? Pero luego otra voz en su cabeza, una que sonaba sospechosamente como su abuela, susurró: ¿y si funciona? ¿Y si esta es tu oportunidad de ser algo más que un chico que sirve cacahuetes a 30.000 pies? El amanecer encontró a Rafael en la diminuta cocina de su apartamento compartido, bebiendo un café aguado mientras miraba fijamente su teléfono. Los números de Isabel Gutiérrez brillaban en la pantalla. Sus dedos flotaban sobre el botón de llamada como un colibrí indeciso. ¿Vas a llamarla o vas a quedarte ahí como un imbécil toda la mañana? Rafael saltó. No había escuchado a Carla, su otra compañera de piso, entrar en la cocina. Ella era bailarina de flamenco, lo que significaba que sus horarios eran tan caóticos como los de Rafael. Muchas veces se encontraban en la cocina a horas raras, compartiendo silencios cómodos y café malo. «No sé qué hacer», admitió Rafael. «¿Sobre qué?» Y entonces todo salió en tropel. Isabel, el vuelo, el abrigo raído, la oferta de trabajo, los 4.200 euros, el miedo paralizante de que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Carla lo escuchó en silencio, mordisqueando una tostada quemada. Cuando Rafael terminó, ella se encogió de hombros. «Tío, esto es lo más fácil del mundo. Llámala, di que sí. ¿Cuál es la duda?» «¿Y si fracaso?» «¿Y si tienes éxito?», replicó Carla. «Mira, Rafael, te voy a contar algo. Hace 5 años me ofrecieron una audición para una compañía de flamenco en Sevilla. Una compañía importante, con giras por Europa y todo. Yo tenía exactamente tu misma cara de pánico. ¿Sabes qué hice? ¿Fuiste a la audición?» «No». Me cagué de miedo y dije que no. Y esa compañía ahora está haciendo shows en el West End de Londres y yo estoy aquí en Barcelona bailando para turistas borrachos en un tablao de gracia que huele a cerveza rancia. Se terminó su tostada con una expresión que era mitad sonrisa, mitad mueca de dolor. No seas yo, Rafael. No dejes que el miedo te convierta en una versión pequeña y arrugada de ti mismo. Antes de que Rafael pudiera responder, Carla ya había salido de la cocina, dejándolo solo con su café frío y sus pensamientos calientes. Joder. Ella tenía razón. Rafael marcó el número antes de poder arrepentirse. El teléfono sonó una vez, 2 veces. 3. «Diga». Era una voz femenina, pero no Isabel. Más joven, profesional, con ese tono eficiente de asistente ejecutiva que podría organizar una invasión militar antes del almuerzo. «Buenos días, llamo por Isabel Gutiérrez. Soy Rafael Torres». «Ah, sí, el señor Torres. La señora Gutiérrez está esperando su llamada. Un momento, por favor. Música de espera». Algo clásico y pretencioso que probablemente costaba más en derechos de autor que el presupuesto anual de comida de Rafael. Entonces, la voz de Isabel, cálida y ligeramente divertida. «Rafael, buenos días. ¿Has dormido algo?» «No mucho, señora Gutiérrez. Llámame Isabel, por favor», y me imagino que no. Las oportunidades que cambian la vida tienden a ser insomnes. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Rafael respiró profundamente. Acepto el trabajo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Por un horrible segundo, Rafael pensó que Isabel había cambiado de opinión, que había sido solo un juego cruel, que... «Excelente», dijo finalmente Isabel, y Rafael pudo escuchar la sonrisa en su voz. «No te arrepentirás, te lo prometo. Mi asistente Carmen te enviará todos los documentos de contratación por email hoy. Necesitarás presentar tu renuncia a Iberia con al menos 2 semanas de antelación, ¿verdad?» «Sí, es el procedimiento estándar». «Bien, hazlo hoy. Y Rafael, bienvenido a Gutiérrez Logistics. Vamos a hacer grandes cosas juntos».
La llamada terminó y Rafael se quedó mirando su teléfono como si fuera un objeto alienígena. Acababa de renunciar mentalmente a su trabajo. Acababa de aceptar una posición que ni siquiera entendía completamente. Acababa de apostar su futuro entero en una mujer que había conocido durante un vuelo de 40 minutos. Era el hombre más valiente del mundo o el más estúpido. Presentar su renuncia a Iberia fue tan horrible como Rafael había imaginado, multiplicado por 10. Marta, su jefa de cabina, lo miró como si acabara de anunciar que se unía a un culto satánico. ¿Gutiérrez Logistics? ¿La empresa de barcos? Rafael, ¿qué coño sabes tú de barcos? Es para su nueva línea de cruceros, un puesto de gestión de experiencia del cliente. ¿Gestión? Marta casi se atragantó con su café. Torres, llevas 3 años sirviendo bebidas. ¿Y ahora de repente eres gerente? Rafael sintió sus mejillas arder. Marta tenía un don especial para hacer que te sintieras como un niño tonto que había sido pillado robando galletas. Es una oportunidad de crecimiento. Es una fantasía, interrumpió Marta. Déjame adivinar. Te ofrecieron un salario ridículamente alto, te prometieron viajes glamorosos, te vendieron un sueño, y tú, como el ingenuo que eres, te lo tragaste entero. No es así. ¿Sabes cuántas personas he visto en esta industria que persiguieron estos sueños solo para terminar desempleadas 6 meses después? La aerolínea puede ser una mierda a veces, Rafael, pero es estable, es segura. Sabes lo que vas a cobrar cada mes. Sabes que tendrás un trabajo mañana. Rafael sintió algo caliente y denso formándose en su pecho. Rabia, pura rabia. Marta, con todo respeto, cobro 1.400 euros al mes. Comparto un apartamento con 2 personas. El mes pasado tuve que elegir entre comprar comida decente o pagar mi factura del móvil. Eso no es estabilidad, eso es supervivencia. Bienvenido al mundo real, Torres. No, dijo Rafael, y su voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Bienvenido al mundo que tú has aceptado. Yo quiero algo diferente. Marta lo miró fijamente durante un largo momento. Luego suspiró y sacó un formulario de renuncia de su cajón. Está bien. 2 semanas de aviso. Asegúrate de devolver tu uniforme limpio y planchado. Y Rafael, cuando esto explote en tu cara, no vengas arrastrándote de vuelta pidiendo tu puesto. No hay vuelta atrás una vez que cruzas esa puerta. Entendido. Rafael firmó el formulario con una mano que solo temblaba un poco. Eso era todo. 15 segundos con un bolígrafo y su vida en Iberia había terminado. Se sintió liberador y aterrador en igual medida, como saltar de un acantilado sin estar completamente seguro de que había agua abajo. Las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas de la vida de Rafael. Durante el día, seguía yendo a trabajar, sirviendo bebidas y sonriendo a pasajeros, haciendo su trabajo como si nada hubiera cambiado. Pero por las noches recibía emails de Carmen, la asistente de Isabel, con montones de documentos, contratos de empleo, políticas de empresa, materiales de formación, horarios de reuniones. Y luego estaban las llamadas de Isabel. La primera fue a los 3 días de haber aceptado el trabajo. Rafael, necesito que entiendas algo, dijo Isabel sin preámbulos cuando contestó. Este no va a ser un trabajo fácil. Mediterranean Dreams no es solo otra línea de cruceros. Vamos a competir directamente con las grandes, Royal Caribbean, MSC, Costa, y no tenemos su presupuesto ni su reconocimiento de marca. Lo que tenemos es ambición y la capacidad de ser más personales, más auténticos. Entiendo. ¿Entiendes? No, todavía no entiendes, pero lo harás. ¿Alguna vez has estado en un crucero, Rafael? No, nunca. Bien. Mañana Carmen te enviará billetes para un crucero de 5 días por el Mediterráneo Occidental. Sales el viernes desde Barcelona. Costa Cruceros. Tu tarea es simple. Experimenta todo como pasajero. Observa qué funciona, qué no funciona, qué hace que la gente sonría, qué los frustra. Toma notas, muchas notas. Mañana, pero todavía trabajo en Iberia hasta... Ya he hablado con tu supervisor. Considera esto parte de tu formación. Estarás en la nómina de Gutiérrez desde el momento en que subas a ese barco. Y colgó antes de que Rafael pudiera decir nada más. ¿Había hablado Isabel con Iberia? ¿Cómo tenía ese tipo de influencia? ¿Quién era realmente esta mujer? El crucero fue una revelación. Rafael había imaginado que sería glamoroso, piscinas infinitas, buffets gourmet, camarotes lujosos. Y sí, todo eso estaba allí. Pero también estaba el otro lado, las familias discutiendo sobre qué excursión hacer, los ancianos perdidos tratando de encontrar el comedor, el personal de servicio con sonrisas forzadas y ojos muertos. Rafael lo vio todo con ojos nuevos, no como pasajero, sino como... ¿Qué era él ahora? ¿Un espía corporativo? ¿Un consultor? ¿Un soñador con un cuaderno?
Tomó notas obsesivamente. Día 2, Puerto de Palma de Mallorca. Pareja de mediana edad perdió el barco porque las excursiones son mal organizadas. El personal les dijo, no es nuestro problema, la mujer estaba llorando, esto es inaceptable. Necesitamos sistemas de rastreo de pasajeros, recordatorios de tiempo real. Día 3, Cena formal. El mesero tiene que servir a 25 mesas simultáneamente, claramente sobrepasado. La comida llega fría. Pasajeros frustrados. Ratio de personal pasajero debe mejorarse. Día 4. Espectáculo nocturno. Increíble producción, pero la mitad de los asientos tienen vista parcial obstruida. ¿Por qué vender boletos para asientos malos? Transparencia, confianza. Pero también anotó las cosas buenas. Día 2. Encuentro casual. Un camarero llamado Marco recordó mi nombre después de un solo encuentro. Me preguntó por mi trabajo. Hizo que me sintiera visto. Esto es lo que necesitamos. Personal que realmente se preocupe. Día 5. Amanecer en cubierta. Ver el sol salir sobre el Mediterráneo mientras el barco navega hacia Barcelona. No hay palabras. Esta sensación, este momento de magia pura, esto es lo que vendemos. No solo transporte o comida, vendemos momentos que la gente recordará por siempre. Cuando Rafael bajó del barco, 5 días después, su cuaderno estaba lleno de observaciones, ideas, esquemas de cómo hacer las cosas mejor. Y también estaba absolutamente indudablemente seguro de que había tomado la decisión correcta. Su primer día oficial en Gutiérrez Logistics cayó en un lunes lluvioso de noviembre. Las oficinas estaban en el puerto de Barcelona, en un edificio moderno de cristal y acero que brillaba como un diamante incluso bajo el cielo gris. Rafael se presentó 30 minutos antes, con su único traje decente, el mismo que había usado para su entrevista con Iberia hacía 3 años, y una corbata que su madre le había comprado por Navidad. Carmen, la asistente de Isabel, era una mujer de 30 y tantos años, con gafas de diseño y una eficiencia que daba un poco de miedo. Señor Torres, bienvenido. La señora Gutiérrez está en una videoconferencia con inversores en Singapur, pero lo recibirá en 30 minutos. Mientras tanto, déjeme mostrarle su oficina. ¿Su oficina? Rafael había asumido que tendría un escritorio en algún espacio abierto compartido, pero Carmen lo llevó por un pasillo con vistas al puerto hasta una oficina de esquina con ventanas del suelo al techo. Esta es su oficina, dijo Carmen. Tiene acceso a todos los archivos de la compañía en el servidor. Su computadora ya está configurada con su email corporativo y aquí está su teléfono de empresa. ¿Café? ¿Té? Rafael se quedó mirando la oficina como un idiota. Tenía un escritorio de madera oscura, 2 sillas para visitantes, una pequeña mesa de reuniones y esa vista, Dios, esa vista. Podía ver todo el puerto de Barcelona, grúas gigantes moviendo contenedores como si fueran piezas de Lego, barcos de carga esperando para descargar, el Mediterráneo extendiéndose hasta el horizonte como una promesa infinita. Señor Torres, ¿café? Sí, por favor. Negro, sin azúcar. Cuando Carmen salió, Rafael se sentó en su silla de oficina, que giraba y se reclinaba, y dejó escapar una risa temblorosa. 2 semanas atrás estaba sirviendo Ginebra Tanqueray a ejecutivos groseros en un avión ruidoso. Ahora tenía una oficina con vista al puerto. La vida era absolutamente surrealista. La puerta se abrió de nuevo, pero no era Carmen con el café. Era Isabel. Llevaba un traje de chaqueta azul marino que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Rafael, y su cabello gris estaba peinado en un elegante moño. No había rastro de la anciana vulnerable del avión. Esta era la CEO de una empresa de 200 millones de euros y cada centímetro de ella lo mostraba. Rafael, dijo sonriendo. ¿Cómo fue el crucero? Revelador, respondió Elcando su cuaderno. Tengo muchas observaciones. Me lo imagino. Pero antes de sumergirnos en los detalles, necesito ser completamente honesta contigo sobre algo. El tono de Isabel cambió, volviéndose más serio. Rafael sintió un nudo formándose en su estómago. Aquí viene. Aquí es donde me dice que fue todo un error. Mediterranean Dreams está en problemas, dijo Isabel sin rodeos. Hemos invertido 25 millones de euros en la adquisición y renovación de 2 barcos. Nuestro primer crucero inaugural está programado para marzo, pero nuestro director de operaciones, Enrique Ruiz, renunció la semana pasada. Se fue a MC Cruceros por el doble del salario. Rafael no sabía qué decir. Se llevó consigo a la mitad del equipo de gestión, continuó Isabel. Gente en la que confiaba. Gente que conocía mis planes, mis estrategias, mis contactos. Y hay rumores.
rumores de que está compartiendo información confidencial con nuestros competidores. ¿Eso es legal? Isabel soltó una risa amarga. Legal y ético son dos cosas muy diferentes en el mundo de los negocios, Rafael. Técnicamente, sí, tiene derecho a trabajar donde quiera. Pero compartir secretos comerciales, eso cruza una línea. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesito que entiendas en qué te estás metiendo. Esto no es un crucero de placer. Estamos construyendo algo desde cero mientras nuestros enemigos intentan sabotearnos. Y tú, mi joven amigo, acabas de convertirte en una pieza clave de esta guerra. Rafael tragó saliva. No sé si estoy calificado para... Nadie está calificado para algo hasta que lo hace, interrumpió Isabel. ¿Sabes por qué te elegí en ese avión, Rafael? No solo por tu amabilidad, sino porque cuando ese hombre gritaba y los otros pasajeros miraban sus teléfonos, tú fuiste el único que vio a una persona necesitando ayuda. No viste una molestia, no viste un problema, viste una oportunidad para hacer lo correcto. Se inclinó hacia adelante, sus ojos de color mar de invierno clavados en los de Rafael. En este negocio, rodeado de tiburones y traidores, necesito gente que tenga brújula moral. Necesito gente que vea a los pasajeros como personas, no como números en una hoja de cálculo. ¿Entiendes? Rafael asintió lentamente. Bien. Ahora muéstrame ese cuaderno. Vamos a empezar a construir algo que haga que el resto de la industria se cague de miedo. Y mientras Rafael abría su cuaderno lleno de observaciones garabateadas, mientras Isabel empezaba a hacer preguntas afiladas e inteligentes, mientras el sol rompía a través de las nubes grises e iluminaba el puerto como un escenario, Rafael se dio cuenta de algo fundamental. Había saltado del acantilado. Y sí, había agua abajo, pero también había tiburones. Y la única forma de sobrevivir era aprender a nadar más rápido que todos ellos. El juego apenas comenzaba. 3 meses. Eso fue todo lo que tardó para que Rafael Torres pasara de ser un auxiliar de vuelo anónimo a convertirse en el blanco de una conspiración corporativa que amenazaba con destruir todo lo que Isabel Gutiérrez había construido. Pero vamos por partes, porque las historias de traición nunca empiezan con explosiones, empiezan con susurros. Enero llegó a Barcelona con un frío cortante que hacía que hasta los turistas más entusiastas se arrepintieran de sus elecciones de vestuario. Rafael llevaba 2 meses en Gutiérrez Logistics y cada día se sentía como beber de una manguera de bomberos. Demasiada información, demasiado rápido, demasiado importante. Había aprendido sobre itinerarios de cruceros, regulaciones marítimas internacionales, sistemas de gestión hotelera, logística de aprovisionamiento, protocolos de seguridad. Su cerebro estaba tan saturado que algunas noches soñaba con manifiestos de carga y códigos de ocupación de camarotes. Pero también había algo más, algo que ningún manual de formación podía enseñarle: política de oficina. Rafael había notado las miradas, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando él entraba a una sala, los emails que misteriosamente no lo incluían en copias, aunque claramente debería estar en el hilo. El resentimiento que hervía bajo la superficie de sonrisas profesionales. No era difícil entender por qué. Él era el tipo que había aparecido de la nada, sin credenciales relevantes, sin experiencia en la industria marítima, y de alguna manera había conseguido una oficina con vista al puerto y acceso directo a la CEO. En un mundo corporativo donde la gente pasaba décadas escalando la jerarquía centímetro a centímetro, Rafael había tomado el ascensor expreso hasta el piso ejecutivo, y nadie odiaba eso más que Germán Vidal. Germán era el director de operaciones interino, promovido después de que Enrique Ruiz se largara a MSC. Tenía 52 años, 3 décadas de experiencia en la industria y una barriga que demostraba su amor por los almuerzos de negocios de 3 horas. También tenía una habilidad especial para hacer comentarios pasivo-agresivos que técnicamente no podían reportarse a recursos humanos, pero que dejaban muy claro su desprecio. «Torres», dijo Germán una mañana entrando a la oficina de Rafael sin llamar, «he estado revisando tus propuestas para el servicio a bordo». Rafael levantó la vista de su computadora, donde estaba trabajando en un documento de 100 páginas sobre experiencia del pasajero, filosofía y protocolo. Y son adorables. Germán sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Todas estas ideas sobre conexión humana genuina y momentos memorables. Muy poético, muy emotivo. Gracias. No era un cumplido, interrumpió Germán.
Mira, sé que Isabel te trajo porque le gustó cómo le diste una manta en un avión o lo que sea, pero esto es una operación de 100 millones de euros, no un proyecto de arte escolar. Necesitamos eficiencia, márgenes de beneficio, escalabilidad. No necesitamos que nuestro personal pase 15 minutos hablando con cada pasajero sobre sus sentimientos. Rafael sintió ese calor familiar en su pecho, la misma rabia que había sentido con Marta en Iberia. Con todo respeto, Germán, la razón por la que las grandes líneas de cruceros tienen problemas de retención de clientes es precisamente porque tratan a los pasajeros como números. Si queremos competir. Germán se rió. Niño, no vamos a competir con Royal Caribbean, vamos a sobrevivir. Y para sobrevivir necesitamos ser realistas, no soñadores. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, Isabel quiere verte. Inmediatamente. Algo sobre el crucero inaugural. Y se fue, dejando a Rafael con un nudo en el estómago que le decía que algo muy malo estaba a punto de pasar. La oficina de Isabel estaba en el último piso, con vistas de 360 grados del puerto y la ciudad. Pero cuando Rafael entró, ella no estaba mirando por la ventana. Estaba sentada en su escritorio con su computadora portátil abierta y su expresión era la de alguien que acababa de recibir noticias de una muerte en la familia. Siéntate, Rafael. Él se sentó. El silencio se estiró como un chicle. ¿Has estado en contacto con alguien de MC Cruceros?, preguntó Isabel finalmente. ¿Qué? No, ¿por qué lo? Porque alguien de nuestra empresa ha estado filtrando información a nuestros competidores, y esta mañana MSC anunció una nueva línea de cruceros boutique que se lanzará en abril, un mes después del nuestro, con itinerarios casi idénticos, precios casi idénticos, y una filosofía de conexión humana y experiencias memorables. Rafael sintió como si le hubieran echado un cubo de hielo por la espalda. Esas son mis palabras, susurró, de mi propuesta. Esas exactas palabras, lo sé. Isabel, yo nunca jamás compartiría. Lo sé, repitió ella, pero su voz tenía un borde que no había estado allí antes. Confío en ti, Rafael, pero el resto de la junta directiva no. Ya he recibido 3 llamadas esta mañana sugiriendo que tu contratación fue un error, que eres demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A ser manipulado, usado, seducido por ofertas de dinero de la competencia. Rafael se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Eso es una mierda y lo sabes. Yo nunca. Siéntate, Rafael. La voz de Isabel era como acero envuelto en terciopelo. No te estoy acusando, te estoy advirtiendo. Alguien en esta empresa está jugando un juego sucio y están usando tu trabajo para hacerlo. Necesito que seas más cuidadoso, más cauteloso. No compartas tus ideas con nadie excepto conmigo, ni siquiera con Carmen, ¿entendido? Rafael se sentó lentamente, su mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. ¿Quién podría? Tengo mis sospechas, pero sin pruebas no puedo hacer acusaciones. Lo que puedo hacer es protegerte, y la mejor forma de protegerte es hacerte invisible por un tiempo. ¿Qué significa eso? Isabel cerró su laptop y lo miró directamente. Significa que voy a enviarte de viaje. Necesito que inspecciones personalmente nuestros 2 barcos que están siendo renovados en los astilleros de Génova. Oficialmente estás supervisando las modificaciones finales. Extraoficialmente te estoy sacando de la línea de fuego mientras descubro quién es el traidor. No quiero correr. Quiero luchar. A veces la mejor forma de luchar es sobrevivir, dijo Isabel suavemente. Tu vuelo sale mañana por la mañana. Estarás allí 2 semanas. Y Rafael, ten cuidado. Si alguien intenta contactarte con ofertas demasiado buenas para ser verdad, quiero saberlo inmediatamente. Génova era hermosa y brutal al mismo tiempo. La ciudad portuaria italiana tenía esa elegancia decadente de un lugar que había visto mejores días, pero se negaba a admitirlo. Los edificios históricos se mezclaban con grúas industriales, los restaurantes elegantes, con bares de marineros, la alta cultura, con el trabajo duro. Rafael pasó sus días en el astillero, inspeccionando los 2 barcos que se convertirían en Mediterranean Dreams Erzner y Thusars. Eran buques de tamaño mediano, cada uno con capacidad para 500 pasajeros, que habían sido adquiridos de una línea de cruceros griega en bancarrota, y estaban siendo transformados en algo espectacular. Rafael caminaba por los pasillos en construcción, viendo cómo las cabinas estándar se convertían en suites boutique con balcones privados. Cómo los comedores genéricos se transformaban en restaurantes temáticos con chefs traídos de toda Europa.
Cómo cada detalle, desde las manijas de las puertas hasta la iluminación ambiental, había sido diseñado para crear esa sensación de lujo accesible. Era el sueño de Isabel cobrando vida, centímetro a centímetro. Pero Rafael no podía disfrutarlo completamente, porque cada noche, solo en su hotel con vista al puerto de Génova, abría su laptop y veía emails de Barcelona que lo llenaban de una ansiedad que crecía como una mancha de aceite. De Germán Vidal. Asunto: preocupaciones sobre sobrecostos. Rafael, he notado varias modificaciones que has aprobado que exceden significativamente el presupuesto. Necesitamos hablar sobre tu autoridad de toma de decisiones. De Luis Montes. Asunto: revisión financiera urgente. Señor Torres, su departamento ha gastado 340.000 euros por encima de las proyecciones en el último mes. Requiero explicación detallada. De Carmen. La señora Gutiérrez necesita verte, Rafael. Por favor, llama a Isabel lo antes posible. Es urgente. Rafael llamó a Isabel a las 11 de la noche, hora italiana. Ella contestó al primer timbre. Rafael, gracias por llamar. ¿Qué está pasando? Estoy recibiendo emails acusándome de sobrecostos. Lo sé. Alguien está manipulando los números para hacerte parecer incompetente o corrupto. Estoy investigando, pero necesito más tiempo. Isabel, esto es ridículo. Cada gasto que aprobé estaba dentro del presupuesto que tú me diste. Lo sé. Pero alguien está moviendo dinero entre cuentas, haciendo que parezca que has gastado el doble de lo que realmente gastaste. Es una jugada inteligente. Si pueden hacerte parecer inepto o deshonesto, la Junta votará para despedirte. Y sin ti, mi visión para Mediterranean Dreams se diluye. Rafael se sentó en la cama de su hotel, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto? Existir, dijo Isabel con una risa amarga. Representas un cambio. Y el cambio asusta a las personas que se han vuelto cómodas con el status quo. Germán quería ese puesto de director de experiencia del pasajero para su sobrino. Luis Montes piensa que cualquier gasto en experiencia es dinero desperdiciado. Tienes enemigos, Rafael, y ni siquiera sabías que estabas en una guerra. ¿Qué hago? Documenta todo. Guarda copias de cada email, cada aprobación, cada presupuesto. Y cuando regreses a Barcelona la próxima semana, vamos a tener una reunión de junta directiva donde pondremos todas las cartas sobre la mesa. Y si me despiden, hubo una pausa larga. Entonces perderemos, los dos. Porque sin alguien como tú, Mediterranean Dreams se convertirá en otra línea de cruceros genérica, y todo este esfuerzo habrá sido para nada. La llamada terminó, y Rafael se quedó mirando el techo de su habitación de hotel, escuchando el sonido distante de barcos en el puerto. ¿Cuándo exactamente su vida se había convertido en un thriller corporativo? La respuesta llegó 3 días después, en forma de un hombre llamado Marco Santini. Rafael estaba inspeccionando el restaurante principal del Mediterranean Dreams cuando Marco se acercó. Era italiano, de unos 40 años, con ese estilo casual elegante que parecía natural en los europeos, pero forzado en todos los demás. Traje sin corbata, zapatos caros pero no ostentosos, una sonrisa que prometía que era tu mejor amigo, aunque acabaran de conocerse. «¿Señor Torres?», dijo en un español perfecto con apenas un rastro de acento. «Marco Santini, de MSC Cruceros. ¿Tienes un momento para hablar?». Todas las alarmas en la cabeza de Rafael comenzaron a sonar. «¿Cómo supiste que estaba aquí?». «El mundo de los cruceros es pequeño, amigo». Marco se encogió de hombros. «Todo el mundo sabe todo. ¿Podemos hablar?». «Hay un café excelente cerca del astillero». Rafael sabía que debía decir que no. Sabía que debía llamar a Isabel inmediatamente. Sabía que esta era exactamente la situación sobre la que ella le había advertido. Pero también sabía que a veces, para entender a tu enemigo, tienes que mirarlo a los ojos. 10 minutos, dijo. El café era exactamente lo que Rafael esperaba, antiguo, con techos altos, pisos de mármol y ese aroma de espresso que parecía estar permanentemente incrustado en las paredes. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana con vista al puerto. Marco pidió 2 cafés sin preguntar qué quería Rafael. Un movimiento de poder sutil. «Eres una estrella en ascenso, Rafael», comenzó Marco, revolviendo azúcar en su espresso. «Todo el mundo en la industria está hablando de ti. El chico del avión que se convirtió en director ejecutivo de la noche a la mañana. Es una historia fascinante». «¿Por qué estás aquí, Marco?». «Directamente al grano. Me gusta». «Está bien, te lo diré sin rodeos. Queremos que trabajes para nosotros». Rafael casi se atragantó con su café. «¿Qué?».
MSC Cruceros. Tenemos una posición abierta como vicepresidente de innovación en experiencia del cliente. Salario inicial de 8.000 euros mensuales, más bonos, más acciones de la empresa. Oficina en Nápoles, Ginebra o Miami, tú eliges. Empiezas en marzo, 8.000 euros. El doble de lo que ganaba con Isabel. ¿Por qué yo? Llevo 3 meses en esta industria. Porque tienes algo que el dinero no puede comprar. Visión fresca. Todos en MSC han estado en el negocio durante décadas, piensan de la misma manera, tú piensas diferente, y francamente nos impresionó tu propuesta de conexión humana. Es brillante. Ahí estaba, la confirmación de lo que Rafael ya sabía, alguien había filtrado su trabajo a MSC. ¿Cómo obtuviste mi propuesta? Marco sonrió. Vamos, Rafael, eres inteligente. Sabes cómo funciona este juego. La información fluye, la gente habla, los documentos se comparten. ¿Quién te la dio? No puedo revelar mis fuentes, pero puedo decirte esto. No eres tan valorado en Gutiérrez como crees. Hay gente en tu propia empresa que piensa que eres un error, un experimento fallido. ¿Por qué quedarte donde no eres apreciado cuando podrías venir con nosotros y realmente brillar? Rafael sintió náuseas, no porque la oferta fuera tentadora, aunque lo era, sino porque Marco tenía razón en una cosa. Había gente en Gutiérrez que lo quería fuera. Necesito pensar. Por supuesto. Marco sacó una tarjeta de presentación y la deslizó a través de la mesa. Pero piensa rápido. Esta oferta expira en una semana. Y Rafael, entre tú y yo, he oído rumores de que Isabel va a tener problemas con su junta directiva. Mediterranean Dreams podría no sobrevivir al verano. ¿Realmente quieres hundirte con ese barco? Se levantó, dejó 20 euros en la mesa para pagar los cafés y se fue. Rafael se quedó sentado mirando fijamente la tarjeta de presentación como si fuera una serpiente venenosa. Marco Santini, director de adquisición de talento MSC Cruceros, 8.000 euros al mes. Seguridad laboral, una empresa establecida que no estaba al borde del colapso. Todo lo que tenía que hacer era traicionar a la mujer que había apostado por él cuando nadie más lo haría. Rafael sacó su teléfono y marcó el número de Isabel. Buzón de voz. Mierda. Llamó a Carmen, también buzón de voz. Un mensaje de texto llegó a su teléfono, de un número desconocido. No llames a Isabel todavía. Primero escucha lo que tengo que decir. Reúnete conmigo en la Piazza de Ferrari a las 8 p.m. Ven solo. Un amigo. Rafael sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esto estaba saliendo completamente de control. La Piazza de Ferrari era el corazón de Génova, una plaza enorme con una fuente central y edificios históricos rodeándola. A las 8 de la noche estaba llena de turistas, estudiantes, artistas callejeros. Rafael llegó 15 minutos antes, tratando de identificar quién podría ser su misterioso amigo. Sus ojos escaneaban la multitud, buscando... ¿Qué? ¿Un hombre con sombrero y periódico como en las películas de espías? Rafael Torres. Se giró. Era una mujer de unos 35 años, con cabello negro corto y gafas de sol incluso de noche. Llevaba una chaqueta de cuero y una expresión que decía claramente que no estaba aquí para hacer amigos. ¿Quién eres? Puedes llamarme Lucía. Trabajo digamos que para alguien interesado en lo que está pasando en Gutiérrez Logistics. ¿Un periodista? Lucía se rió. No exactamente, soy investigadora privada. Isabel me contrató hace 2 meses para descubrir quién está filtrando información, y acabo de encontrar la respuesta. Rafael sintió su corazón acelerarse. ¿Quién? Germán Vidal, tu querido director de operaciones interino. Ha estado vendiendo información a MSC durante 6 meses, desde antes de que Enrique Ruiz renunciara. De hecho, Germán fue quien convenció a Enrique de irse, prometiéndole que él también conseguiría un puesto en MSC si ayudaba a sabotear Mediterranean Dreams. ¿Tienes pruebas? Lucía sacó un sobre de su chaqueta y se lo entregó. Correos electrónicos, transferencias bancarias, grabaciones de llamadas, todo lo que necesitas. Germán recibió 50.000 euros de MSC en diciembre, otros 30.000 en enero, y le prometieron 200.000 más si Mediterranean Dreams fracasa antes del verano. Rafael abrió el sobre con manos temblorosas. Las pruebas estaban allí, en blanco y negro. Germán vendiendo secretos como si fueran palomitas de maíz. ¿Por qué me das esto a mí? ¿Por qué no directamente a Isabel? Porque Isabel necesita saber en quién puede confiar, dijo Lucía. Y tú necesitas saber que hay fuerzas más grandes en juego aquí. MSC no solo quiere eliminar a Mediterranean Dreams como competidor, quieren adquirir toda Gutiérrez Logistics. Necesitan que Isabel fracase públicamente para que sus accionistas la fuercen a vender. Eso es
Corporativismo, cariño, bienvenido a las grandes ligas. Lucía comenzó a alejarse, pero se detuvo y miró hacia atrás. Una última cosa, Rafael. Marco Santini va a volver a contactarte, va a duplicar su oferta, va a decirte que tienes familia que proteger, una madre que podría beneficiarse de tu éxito. Va a jugar sucio. Lo que hagas con esa información depende de ti. Pero recuerda, algunas traiciones son tan grandes que nunca puedes lavarte la sangre de las manos. Y desapareció en la multitud, dejando a Rafael con un sobre que contenía el futuro de Gutiérrez Logistics y posiblemente su propia alma. Rafael no durmió esa noche. Se quedó despierto en su habitación de hotel, releyendo las pruebas una y otra vez, su teléfono en la mano. A las 3 de la madrugada, finalmente llamó a Isabel. Esta vez, ella respondió. Rafael, ¿estás bien? No, para nada. Pero tengo algo que necesitas ver. Le contó todo. Marco Santini, la oferta de trabajo, el misterioso encuentro con Lucía, las pruebas contra Germán. Isabel escuchó en silencio. Cuando Rafael terminó, hubo una pausa larga. Has hecho lo correcto al contarme esto, dijo finalmente. Y has pasado una prueba que no sabías que estabas tomando. ¿Qué? Lucía trabaja para mí, es verdad. Pero también eres libre de aceptar la oferta de MMC si quieres. No te juzgaría. 8.000 euros es mucho dinero. Tu madre podría dejar de trabajar en esa fábrica. Podrías comprar tu propio apartamento. Nadie te culparía por elegir seguridad sobre lealtad. Rafael sintió algo caliente y furioso subiendo por su garganta. ¿Me estabas probando? ¿Todo esto fue una maldita prueba? No, dijo Isabel suavemente. Fue una oportunidad para elegir quién quieres ser. Y elegiste bien, Rafael. Elegiste la integridad sobre el dinero. Eso es raro hoy en día. No me siento como si hubiera elegido bien. Me siento manipulado, usado, lo sé y lo siento. Pero ahora sabes cómo funciona este mundo y ahora puedes decidir. ¿Todavía quieres estar en él? Rafael miró por la ventana de su hotel, viendo el puerto de Génova iluminado por miles de luces, barcos yendo y viniendo, gente viviendo vidas complicadas llenas de decisiones imposibles. Sí, dijo finalmente, todavía quiero estar en él, pero con una condición. ¿Cuál? Sin más secretos, sin más pruebas. Si vamos a hacer esto, lo hacemos como socios, honestamente. Isabel se rió y era un sonido genuinamente cálido. Trato hecho. Ahora regresa a Barcelona. Tenemos una reunión de junta directiva en 3 días y vamos a despedir a un traidor. La reunión de junta directiva fue legendaria. Todos los ejecutivos principales de Gutiérrez Logistics estaban allí. Germán Vidal, Luis Montes, el CFO, 3 miembros externos de la junta, varios jefes de departamento. Y Rafael sentado al lado de Isabel con el sobre de pruebas en su maletín. Germán comenzó la reunión con una sonrisa confiada. Señora Gutiérrez, miembros de la junta, he preparado una presentación sobre por qué creo que deberíamos reconsiderar el lanzamiento de Mediterranean Dreams en marzo. Los sobrecostos han sido alarmantes, principalmente debido a decisiones cuestionables del Departamento de Experiencia del Cliente. Germán, interrumpió Isabel, su voz como hielo. Cállate y siéntate. El shock en la sala era palpable. Isabel nunca usaba ese tono. Voy a decirles a todos algo muy simple, continuó Isabel. Hay un traidor en esta sala, alguien que ha estado vendiendo secretos corporativos a MSC Cruceros durante meses, alguien que ha estado saboteando nuestro proyecto desde adentro. Y ahora tengo pruebas. Rafael sacó el sobre y comenzó a distribuir copias a cada miembro de la junta. El rostro de Germán pasó de confundido a pálido a verde en cuestión de segundos. Esto es una falsificación, una campaña de desprestigio. ¿Falsificación? Isabel levantó una ceja. Tenemos tus correos electrónicos a Marco Santini. Tenemos a Marco Santini. Tenemos registros de transferencias bancarias de cuentas offshore de MSC a tu cuenta personal. Tenemos grabaciones de llamadas telefónicas donde discutes precios por páginas específicas de nuestros planes de negocio. ¿Qué parte de eso es falsificada, Germán? Silencio absoluto. Luego, Germán hizo algo que Rafael no esperaba. Se levantó, miró directamente a Isabel y sonrió. Tienes razón, todo es verdad. ¿Y sabes qué? Me alegro. Porque tu pequeño experimento de cruceros boutique está condenado desde el principio. No tienes el capital para competir. No tienes la marca. No tienes nada excepto sueños idealistas y un niño ingenuo jugando a ser ejecutivo. Señaló a Rafael con desprecio. Él no sabe nada. Es un auxiliar de vuelo que le dio una manta a una vieja. Y tú, en tu senilidad, pensaste que eso lo calificaba para dirigir un departamento multimillonario. MSC me ofreció 3 veces mi salario porque ven lo que tú no puedes ver.
Este proyecto va a fracasar y cuando lo haga van a comprar los restos por centavos. Isabel se levantó lentamente. Cuando habló, su voz estaba perfectamente controlada, pero llena de una furia fría que hizo que Rafael sintiera escalofríos. Germán Vidal, estás despedido. Efectivo inmediatamente, y voy a asegurarme personalmente de que cada empresa naviera en Europa sepa exactamente qué tipo de hombre eres. No volverás a trabajar en esta industria. Lo prometo. Puedes intentarlo, Germán recogió su maletín, pero cuando Mediterranean Dreams se hunda, y lo hará, recuerda que te lo advertí, y salió de la sala dejando un silencio pesado detrás de él. Luis Montes, el CFO, aclaró su garganta. Isabel, con todo respeto, ¿tienes un plan de contingencia? Porque Germán puede ser un traidor, pero no está equivocado sobre los desafíos que enfrentamos. Isabel miró a Rafael. Mi plan de contingencia está sentado aquí mismo. Rafael Torres va a demostrar que la humanidad y la integridad pueden ganarle al cinismo y la codicia. Y si fracasamos, al menos fracasaremos siendo fieles a nuestros valores. Se giró hacia toda la junta. Mediterranean Dreams se lanza en marzo como está planeado, y cualquiera que no pueda apoyar esa decisión es libre de renunciar ahora mismo. No tengo tiempo para dudas. Nadie renunció. 2 meses después, Rafael estaba de pie en la cubierta del Mediterranean Dreams y mientras navegaba fuera del puerto de Barcelona en su viaje inaugural. Había 500 pasajeros a bordo, la prensa marítima, bloggers de viajes, críticos de cruceros y todo el personal que Rafael había pasado meses entrenando personalmente. Isabel estaba a su lado, mirando la ciudad encogerse en la distancia. ¿Nervioso?, preguntó ella. Aterrorizado, admitió Rafael. Bien, el miedo significa que te importa, y eso es lo que nos hace diferentes. Mientras el barco navegaba hacia el Mediterráneo abierto, Rafael pensó en todo lo que había pasado en los últimos 6 meses. La mujer con el abrigo raído, la oferta de trabajo imposible, la traición, las pruebas, las decisiones que había tenido que tomar. Y se dio cuenta de algo fundamental. Había dejado de ser Rafael Torres, el auxiliar de vuelo que servía cacahuetes. Ahora era Rafael Torres, el hombre que había elegido la integridad sobre el dinero, la lealtad sobre la facilidad, el sueño sobre la seguridad. ¿Funcionaría Mediterranean Dreams? Nadie lo sabía. ¿Habían tomado las decisiones correctas? El tiempo lo diría. Pero por primera vez en su vida, Rafael sabía con absoluta certeza quién era y qué representaba. Y eso, pensó mientras el sol se ponía sobre las aguas azules del Mediterráneo, valía más que cualquier cantidad de dinero que MSC Cruceros pudiera haber ofrecido. El futuro era incierto, pero era suyo. Y eso era suficiente. Fin.